Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar de los selectores en CSS. Los selectores son los que permiten aplicar estilos a determinados elementos dentro de nuestro documento HTML. No te pierdas este video y si te gusta, suscríbete y dale un like. Como dijimos, en este video vamos a hablar de los selectores en CSS. Podemos aplicar estilos de diferentes formas, pero necesitamos indicar al navegador a qué elemento HTML estamos aplicando esos estilos. Para eso hemos preparado un pequeño documento HTML que contiene diferentes elementos. Hay H1, H3, algunos párrafos, algunas imágenes que están dentro de un div, un footer, una etiqueta semántica main, un header, etc. Veamos cómo podemos aplicarle estilos a estos elementos y modificar la forma en que el usuario los ve. Para ello vamos a comenzar vinculando en el encabezado de nuestro documento HTML un archivo CSS que lo vamos a dejar en la misma carpeta que está el documento HTML, así que simplemente aquí le vamos a poner el nombre que querramos que tenga, por ejemplo, estilos. Y ahora, si ponemos el cursor del mouse ahí encima del nombre que hemos elegido y presionamos control clic con el mouse, al no existir ese archivo, Visual Studio Code nos va a ofrecer crearlo. Elegimos crear archivo y ya tenemos el archivo estilos, vacío obviamente, vinculado con selectores. El primer selector que deberíamos conocer es el que se conoce como selector universal. Es un selector cuyos estilos se aplican a todos los elementos de nuestra página web. El selector universal es único y se simboliza, se representa con el asterisco. Es decir, yo pongo asterisco y luego entre llaves armo una lista con los estilos que quiero que tengan todos los elementos de mi página y esos estilos se van a aplicar a todos ellos. Por ejemplo, podríamos decir que todos los elementos de la página tengan un color de tipografía que sea azul, por ejemplo. Para ello, cambiamos la propiedad color, elegimos blue, punto y coma. Vemos en el renderizado que cada uno de los H1, H3, párrafos, descripciones, etcétera que teníamos en el documento han adoptado ese color. En caso de que no querramos aplicar ese estilo a todos los elementos, pero sí a alguno de ellos, podemos utilizar otro tipo de selectores, como por ejemplo los selectores de etiquetas o selectores de tag. Funcionan de la misma manera, pero en lugar de utilizar este símbolo, tenemos que poner el nombre de la etiqueta. Supongamos ahora que quiero tener de color azul únicamente los textos de los párrafos, que en este caso serían los que vemos por acá, párrafo 1, 2, 3, 4, etc. Simplemente, en lugar de utilizar el selector universal, ponemos el nombre de la etiqueta a la cual quiero modificar su apariencia, en este caso P, y vemos ahora que únicamente los párrafos están de color azul, no así los encabezados H1 o H3. Podríamos poner que además de tener los párrafos en color azul, queremos tener los H3 con color verde. Entonces ponemos H3, propiedad color, dos puntos, green, punto y coma, y ahí vamos a ver que el H3 tiene ese color. ¿Esto es incompatible con el uso del selector universal? No, en absoluto. Podríamos tener también el selector universal activo, por ejemplo, seleccionar con el selector universal que todo el contenido de mi documento es de color rojo. Y vemos que algunos elementos están en rojo, pero otros no. Esto es porque a pesar de que hemos utilizado el selector universal para decir que todos los elementos de la página tiene el color rojo, luego hemos escrito otras reglas CSS que se superponen con la anterior. Entonces, como estas reglas han sido declaradas después y como el selector P, como vamos a ver dentro de un momento, tiene prioridad sobre el selector universal, estamos indicando de que todo el documento tiene ese color, pero con la salvedad de los párrafos que están en azul y las etiquetas H3 que están en color verde. Voy a eliminar estos estilos y vamos a ver otra forma de aplicar, de utilizar selectores para aplicar estilos. Podría querer, por ejemplo, que únicamente este párrafo tenga algún color en particular.
Recién vimos que pudimos poner el H3 en color verde, pero en realidad, como usamos el selector H3, todos los H3 hubiesen tomado ese color si hubiese habido más de uno. En el caso de los párrafos, que hay varios, si quiero cambiar el color de uno solamente, debería identificarlo de alguna forma para aplicarle el estilo a él y que los demás no se vean afectados. Para eso necesito ubicar el párrafo que quiero modificar, en este caso el párrafo 1, que está aquí arriba, y en la etiqueta de apertura le agregamos una ID. Ponemos ID igual, el ID, digamos, es un atributo que no debería repetirse en todo el documento HTML. Si tengo un ID aplicado a este párrafo, por ejemplo, le puedo poner destacado de nombre, destacado. No debería tener ningún otro párrafo que tenga este mismo ID. Justamente la condición y lo que hace útil a un ID es que sea único, así que no debo repetirlo. Una vez que este párrafo tiene un ID asignado, desde la hoja de estilos puedo indicar que el párrafo cuyo ID es destacado tiene tal o cual estilo. Destacado. Lo hago de la misma manera que antes. Supongamos que quiero que ese párrafo se vea de color azul. Lo hacemos de la misma forma que antes. Si quiero que tenga el color de texto en azul, selecciono color, ponemos blue. Y ahí vamos a ver que el único párrafo que está en color azul es el primero. A pesar de que hay varios párrafos, como no estamos utilizando la etiqueta P, estamos utilizando el ID destacado, sabemos que es un ID y no una etiqueta porque hemos puesto un numeral al principio, estamos afectando únicamente a este párrafo. Si quiero que el segundo párrafo sea, por ejemplo, color verde, le pongo su propio ID, igual, le vamos a poner acá otro ID. El nombre, el ID puede ser cualquier cadena, obviamente. Vamos a poner otro ID. Voy a la hoja de estilos y luego defino el estilo otro ID, llaves, color, green, punto y coma. Y ahí tenemos un párrafo de cada color. Podría haber indicado, por ejemplo, que todos los párrafos son de color rojo. Pero si algún párrafo tiene un ID con su propio color, esta opción sobrescribe a la opción más general y los párrafos que ya hemos coloreado van a mantener su color. Lo podemos ver en funcionamiento simplemente poniendo P, color, rojo. Y ahí vemos cómo todos los párrafos son rojos, excepto estos dos que al tener un ID, este selector, digamos, tiene prioridad sobre el selector de etiquetas y mantienen el color que hemos asignado para ellos. Si hubiese un selector universal, veríamos todos los elementos del color que está indicado en el selector universal, luego todos los párrafos con el color rojo, excepto los que tienen un ID propio que se superpone su estado, digamos, y permanecen con ese color en particular. Ahora, ¿qué ocurre si quiero tener, por ejemplo, dos párrafos de color azul y el resto de color rojo? O del color que tenga la fuente por defecto, digamos. Pero en lugar de uno quiero tener dos iguales. Ahí ya no puedo usar el ID porque dijimos que los ID eran únicos. Entonces no podría poner que el segundo párrafo también tiene como ID destacado. En realidad puedo. Si lo hago, de hecho lo podemos probar. Si le pongo destacado, así funciona. Ambos tienen color azul. Pero esto es una muy mala práctica y como los ID se utilizan para otras cosas, además de para esto, no conviene hacer esto. Si en algún momento noto que estoy realizando este tipo de cosa poco recomendable, digamos, debería pensar en que en lugar de un ID, lo que tengo que utilizar es una clase. Las clases permiten aplicar un estilo determinado a todos los elementos que pertenecen a dicha clase. Por ejemplo, si quisiera tener dos párrafos en azul, podría crear una clase que se llame azul y decir que estos dos párrafos son de esa clase. Lo hago con el atributo class, le ponemos azul, el nombre podría ser cualquiera de nuevo, esto es como el ID, las clases las podemos llamar igual que los ID, le voy a poner azul porque justamente la voy a usar a esa clase para pintar estos dos párrafos de color azul. Vengo a estilos. Estos dos estilos ya no están teniendo efecto porque los ID los hemos quitado, no están más, así que no afectan a ningún párrafo, los podríamos quitar. Y lo que vamos a hacer ahora es indicar
que los elementos de la clase azul van a estar coloreados de azul. De forma similar a lo que hacíamos hace un momento con los ID, vamos a definir la clase azul. Fíjense que en lugar de poner un numeral, ahora hemos puesto un punto para indicar que esto es una clase. Y luego definimos los estilos que afectan a esa clase. Punto azul. Y aquí escribimos color, dos puntos, blue, punto y coma. Entonces ahí los dos primeros párrafos que pertenecen a la clase azul, que aquí hemos definido con este color, se ven afectados de esa forma. Los demás permanecen en rojo porque hemos indicado que todos son de color rojo. Nuevamente, recordemos esto porque es muy importante. Si hubiésemos puesto el selector universal, todos los elementos se verían en rojo, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto, nos vamos a quedar únicamente con la clase y los dos elementos que son de esa clase. Lo bueno que tienen las clases es que yo puedo aplicar una misma clase a elementos de diferentes tipos. Por ejemplo, si este color me resulta útil también para el H1 o el H3 o cualquier otro elemento que tenga en mi página web, puedo hacer que esa etiqueta que define este título sea de la misma clase. Entonces, en la etiqueta de apertura de ese H1 ponemos class igual azul y el estilo se va a aplicar también a esa etiqueta. Entonces, resumiendo, tenemos 4 tipos de selectores básicos. El selector universal, que se simboliza con un asterisco y que permite colorear o aplicar un estilo a todos los elementos de la página. El selector de etiqueta, que es el que me permite decir que todas las etiquetas de un determinado tipo tienen determinadas características. Tenemos un selector de clase, que es el que acabamos de ver, que me permite indicar que algunas etiquetas, las que pertenecen a esa clase, tienen un estilo determinado. Y tenemos por último el selector por identificador o selector por ID, que me permite aplicar el estilo a un elemento en particular, que es el que tiene ese ID. De nuevo, es importante recalcar que los ID deben ser únicos. En caso de necesitar aplicar el mismo estilo a más de un elemento, el camino no es utilizar un ID, sino crear una clase y hacer a esas etiquetas miembros de esa clase con el atributo class, como hemos visto. Hay algunas otras formas de seleccionar elementos que vamos a ver en el próximo video. Con esto damos por terminado, espero que les haya sido de utilidad. Es un tema sencillo, pero es un tema que es importante tener claro para poder aplicar correctamente los estilos a los elementos que lo necesiten. Los espero en el próximo video.